amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de agosto. El texto que se propone para hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. San Juan 12, 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en la Iglesia Universal la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos vestimos del color rojo litúrgico en este día, que simboliza el amor, la pasión por Cristo, la entrega generosa, el derramamiento de la sangre, el martirio. Y por eso, al recordar hoy a San Lorenzo, nos damos cuenta cómo 4 días después de la muerte del Papa Sixto II, acaecida un 6 de agosto, también el diácono Lorenzo fue martirizado el 10 de agosto del año 258 de nuestra era cristiana. El relato de su pasión nos narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, habría sido quemado en una parrilla, por excepción, en lugar de ser decapitado según la costumbre romana. El más célebre de los mártires romanos, su sepultura se halla en la Vía Tiburtina. ¿Cómo fue el martirio de este gran hombre de Dios? Bueno, pues recordamos su generosidad con los pobres, su disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo Jesús, entregando su propia vida, desgastándose por los demás. Algo muy interesante resaltan las actas de su martirio de ese siglo III, como era el encargado de los bienes materiales de la comunidad de Roma. Y por eso los perseguidores le pidieron que entregara los bienes que tenía la iglesia en su totalidad. ¿Qué hace este gran hombre de Dios? Se nos narra en las actas cómo les mostró a los pobres, a los enfermos, a los mendigos, a quienes él mismo ayudaba y socorría. Y, por supuesto, a quienes había entregado todos los bienes disponibles. Y claro, cuando estuvo frente a sus verdugos, a aquellos que le pedían los bienes de la iglesia, les mostró a todos estos hombres y mujeres necesitados, diciendo: «He ahí los tesoros de la iglesia». La palabra diácono significa en griego servidor. San Lorenzo aparece como un servidor e imitador de Cristo Jesús nuestro Señor, en su entrega preferencial por los pobres, los marginados, los necesitados, los desposeídos, por aquellas personas que defienden su fe. Es importante darnos cuenta entonces cómo fue su martirio a fuego sobre una parrilla. Y no podemos olvidar ese diálogo que tuvo con sus verdugos, mostrando incluso un humor sorprendente en esos momentos. Ya has asado bien un lado, dale vuelta y ásalo del otro lado, comiéndote lo que ya se encuentra cocido. Muy interesante esta historia que se nos narra en la tradición de la iglesia. Ojalá que, al igual que en esta fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, primero seamos nosotros servidores auténticos del reino de Dios y de su palabra, testigos fieles de su amor. Y por supuesto, mártires por la fe de Cristo. Martirio significa, como lo decíamos, entrega, ¿sí? Testimonio, seamos testigos de Jesús. Mártires entregando nuestra propia vida si fuera necesario por amor a Cristo y a su reino, como lo hizo este gran hombre de Dios con tanta valentía. Hoy valdría la pena que recordáramos qué nos dice al respecto del texto que acabamos de escuchar
el Papa Francisco y una muy breve meditación que él nos propone para este día. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre esta jornada? Los mártires nos invitan a poner a Cristo por encima de todo y a ver todo lo demás en relación con Él y con su reino eterno. Nos hacen preguntarnos si hay algo por lo que estaríamos dispuestos a morir. El ejemplo de los mártires nos enseña la importancia de la caridad en la vida de fe, la autenticidad de su testimonio de Cristo expresada en la aceptación de la igual dignidad de todos los bautizados, su negativa a separar el doble mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo les llevó a una solicitud muy fuerte por las necesidades de los hermanos. Su ejemplo tiene mucho que decirnos a nosotros, que vivimos en sociedades en las que, junto a inmensas riquezas, prospera silenciosamente la más denigrante pobreza, donde rara vez se escucha el grito de los pobres y donde Cristo nos sigue llamando, pidiéndonos que le amemos y sirvamos, tendiendo la mano a nuestros hermanos necesitados. Esto lo dijo el Papa Francisco el 16 de agosto del año 2014. Qué interesante entonces lo que nos presenta el Papa Francisco, ayudándonos a comprender el auténtico sentido de donarnos, del darnos al prójimo, del servicio desinteresado, de la entrega fraterna, incluso hasta las últimas consecuencias, si es por amor a Cristo Jesús y a su reino. Muy pequeño el texto que escuchamos hoy de San Juan capítulo 12, 24. Así es, pero muy fuerte en contenido. Por eso nos dice el texto: les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo. Esto hablándolo el Señor, por supuesto, de una semilla que va a producir mucho fruto. La semilla, como bien sabemos, tiene que morir, cae en la tierra, muere y produce entonces una planta, y esa planta va a producir muchos frutos, como el frijol, como se siembra también el maíz, como se siembran diferentes hortalizas. Y por eso Jesús hace esa hermosa comparación. El que se ama a sí mismo se pierde. Sí, el que solo ama las riquezas en este mundo, el que solo ama vanidosamente el proteger su vida, su cuerpo. En esta pandemia podemos caer en el tema de amarnos a nosotros mismos y perdernos para la vida eterna. ¿Cuántas personas que sirven en la iglesia en el tiempo de pandemia tienen tanto temor y no confían en la misericordia de Dios? No estoy diciendo con esto que no se cuiden, que no nos cuidemos, que no utilicemos las medidas de higiene necesarias, que no nos vacunemos para contrarrestar el virus. No, más bien hoy el Señor nos hace la invitación a hacer conciencia. El que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cuántas personas se encierran en su casa y no quieren salir tan siquiera a la esquina? O por lo menos el gesto de llamar a un enfermo, por lo menos el intentar ayudar a aquel que no tiene un plato de comida y poder saber que hoy nos necesita también el prójimo. Venzamos nuestros miedos y el Señor también estará de nuestro lado. Aquel que se vence a sí mismo, el que se aborrece a sí mismo, significa aquella persona que trata de vencer también sus vanidades en este mundo por ganar a Cristo Jesús. Cuánto el mundo de la tecnología hoy, o el mundo de la presentación, de la publicidad, nos bombardea con productos. Un caso lo tenemos en el famoso bono 14 que acaba de pasar el mes de julio, ¿verdad? Que se da al medio año aquí en Guatemala. Una bonificación especial que se da en esa mitad del año, por así decirlo, ¿verdad? Muchas personas utilizan eso y para endeudarse más y lo gastan como locos, sin tener un sentido de ahorro, ¿verdad? Sin poder colocar una parte para el Señor o una parte para el necesitado. Así es. Y como hoy la sociedad nos bombardea de tal manera que nos hace crear la necesidad del comprar y caemos en la sociedad líquida de la que habla el Papa Francisco, del cómprese, úsese y tírese.
Por eso, amarse a sí mismo significa perderse para la vida eterna y para Dios. Es necesario hacer un sacrificio. Es necesario también dar hasta que duela, dice Madre Teresa de Calcuta. Por eso, aborrezcamos todas las cosas que nos pueden alejar de Dios. ¿Cuántas personas le dan en este mundo culto al cuerpo, amándose a sí mismos y aborreciéndose para el Señor? Hay que tener cuidado con esto también. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. Dice hoy la palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude a darnos cuenta si estamos sirviendo como Él se lo merece. Si estamos haciendo un servicio desinteresado. Un servicio que empieza por renunciar a nosotros, por renunciar a nuestro tiempo, por ir a ayudar al prójimo, por ir a ver a un enfermo, por ir a visitar a un encarcelado. Así es, el renunciar muchas veces a compartir con los amigos en una fiesta, en una invitación muy cordial, en una convivencia familiar muchas veces, por tal de ir a una prédica que yo puedo dar, a un servicio que me pide la iglesia, a algo que me pide el Señor y que me va a edificar también. También de esta manera sirvámosle al Señor, ¿sí? Bueno, por algo el Señor dejó el don del servicio en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan para toda la comunidad, y lo dejó para que reconociéramos que no se trata solo de participar en la asamblea litúrgica, que es la Santa Eucaristía, sino también de dar aquello que recibo. En la misa vengo a recibir, en el retiro vengo a recibir, pero también se trata de darle al Señor, el tema que hablábamos ayer. Démosle al Señor un espacio, démosle lo que se merece, y qué mejor que hacerlo a través del más necesitado. Y necesitado en esta vida no solamente es la persona que no tiene nada o que se encuentra en una extrema pobreza. Hay necesitados de un consejo, hay necesitados de una palabra de aliento y de esperanza. Sí, cuántas personas necesitadas de la palabra de Dios porque andan extraviadas en los vicios. Cuánta necesidad tiene Dios de ti, de tu boca para evangelizar, de tu corazón para amar, de tus manos para bendecir, de tus pies para caminar y llevar la palabra. Así es, cuánto necesita el Señor hoy auténticos cristianos comprometidos, pescadores de almas. Bueno, y si es necesario en ese punto del servicio dar la vida hasta el extremo, como lo es el don de ser mártir, pues el Señor dispondrá y Él mismo nos hará la llamada. Hermanos, que el Señor, esto nos hace recordar también al Padre Hermógenes López, ¿verdad? Que está camino a los altares aquí en Guatemala, y a tantos mártires que, como por ejemplo los mártires del Quiché, que ya fueron beatificados en Guatemala, tantos mártires que han dado su vida por defender la fe, por defender la dignidad de la persona humana. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.